elegido quizás al gabinete más mediocre que hemos tenido en la historia republicana. Que quede claro para el gobierno que tiene que modificar su conducta. La que está llevando no nos lleva a ningún lugar bueno. Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Se convirtieron en los principales adversarios políticos del gobierno de Pedro Castillo y a través de una serie de medidas pusieron en jaque al Ejecutivo. La oposición parlamentaria y los líderes de partidos contrarios a la gestión de Castillo tuvieron un rol protagónico en estos primeros 5 meses de gobierno, en los que no escatimaron recursos para fiscalizar la labor del Ejecutivo, incluso llegando a un pedido de vacancia presidencial. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo. El presidente Pedro Castillo nunca tuvo el respaldo asegurado de ninguna bancada. Se encuentra en el peor de los escenarios por lo siguiente: tiene una oposición dura que lo quiere sacar a toda costa, ¿no? Y que no va a parar hasta que lo consiga. Tiene un centro móvil que no está ni con él ni no con él, ¿no es cierto?, que se va a acomodar a las circunstancias y que probablemente está leyendo mucho a la calle. Y tiene una bancada de izquierda volátil, absolutamente volátil, que responde al momento. Y es que la guerra entre la oposición y el gobierno estuvo declarada incluso desde antes de que el presidente Pedro Castillo asuma oficialmente el cargo. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa. Y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. No al comunismo. ¡Fuera el comunismo! Juntos. El primer gran escollo para el gobierno fue obtener el voto de confianza para el gabinete liderado por Guido Bellido, el cual se caracterizó por estar integrado por personajes ligados a pensamientos extremistas como el ex canciller Héctor Béjar, y que incluso aparecían en atestados policiales de atentados terroristas como el ex ministro de Trabajo Iber Maraví. Que se disponga la renuncia de los ministros de Estado que actualmente presentan cuestionamientos al haber sido vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Las principales fuerzas de oposición rechazaban tajantemente que Guido Bellido, investigado por el presunto delito de apología al terrorismo, luego de haber rendido homenaje a la senderista Edith Lagos en sus redes sociales, sea el flamante presidente del Consejo de Ministros. Eran los primeros días del gobierno de Pedro Castillo y la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, ya hablaba de vacancia. Considero que lo que ha ocurrido el día de ayer sí califica de incapacidad moral, es una irresponsabilidad absoluta haber armado el gabinete que se ha armado y va a depender de los votos. A pesar de tener a cuestionados ministros, el gabinete de Guido Bellido logró obtener la confianza con 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. Sin embargo, el sector más radical de la oposición no se quedó de brazos cruzados y anunció los siguientes pasos de su estrategia. Nosotros vamos a continuar con la estrategia que les he comentado ya con anterioridad. Vamos a seguir uno por uno. Sigue el ministro de Trabajo. Vamos a trabajar la moción de censura para presentarla en el próximo pleno. Y así sucedió. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, fue el primero en dejar el gabinete y renunció a los 19 días de gestión. Luego el ministro de Trabajo, Iber Maraví, puso su cargo a disposición, pero el presidente Castillo no aceptó su renuncia, por lo que fue interpelado en el Congreso por sus vínculos con Sendero Luminoso. Cuando uno escucha una explicación como la que acabamos de ver, se pregunta, ¡oh, qué coincidencia! ¡Pobre hombre! Le tocó estar en todas estas circunstancias. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¡Qué casualidad! Oh, cuando hubo un atentado acá, estaba también, quizá pasaba por ahí. Conocía también acá, familiar también de por aquí. Si tiene 4 patas, cola y hace miau, ¿qué es? Un gato, ¿no es cierto? No es un ornitorrinco. Las críticas sobre este primer gabinete se agudizaron con el paso de los días hasta que Guido Bellido presentó su renuncia a pedido del presidente Pedro Castillo el 6 de octubre.
Fue así que Mirta Vázquez se convirtió en la flamante primera ministra, pero en este caso la oposición vino desde la bancada de Perú Libre. La bancada de Perú Libre no respalda este gabinete porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder. Que iba a tener una oposición brutal en el Congreso estaba clarísimo, ¿no? Sí sorprende que Perú Libre se le haya volteado. A pesar de las críticas, el Pleno del Parlamento otorgó el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Sin embargo, algunos ministros cuestionados permanecían como Juan Silva en Transportes y Comunicaciones y Walter Ayala en Defensa. Este último fue duramente cuestionado cuando se conoció que habría interferido en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. Cuando nadie lo esperaba, la congresista Patricia Chirinos de Avanza País presentó una moción de vacancia presidencial el 18 de noviembre. Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. Fue después de esto que recién se conocieron las reuniones clandestinas del presidente Pedro Castillo en la Casa del Pasaje Zarratea en Breña. La moción de vacancia fue presentada sin planificación, pero a pesar de ello logró obtener 28 firmas para iniciar el proceso. El siguiente reto de la oposición fue obtener 52 votos en el pleno del 7 de diciembre para que la moción sea admitida a debate. En los días previos nada estaba definido, pues la facción serronista de Perú Libre no descartaba votar a favor de la moción. Se está evaluando. Es una evaluación, un análisis que siempre hay que hacer todos, ¿no? Nada, pues, es una evaluación. ¿Usted no evalúa cómo está su trabajo? ¿Les parece a usted raro evaluar? Por eso, porque estamos evaluando. En los días previos al 7 de diciembre, el presidente Pedro Castillo brindó un mensaje a la nación en el que de manera muy superficial intentó explicar el motivo de sus reuniones clandestinas en Breña, limitándose a indicar que se trataban de reuniones personales. Sus débiles argumentos incrementaron la tensión. Si bien el presidente Castillo ha dado muchísimas razones para que haya pedidos de vacancia y pedidos de explicaciones, es verdad que si no las estuviera dando, ustedes las estarían buscando, porque hay una agenda vacadora desde el primer día de gobierno, ¿no? El problema es que el primer llamado a defenderse y defender la institucionalidad es el presidente, y él no se ayuda. Hasta un día antes de la importante votación, el presidente Pedro Castillo se reunió con los líderes de algunos de los partidos políticos con representación en el Congreso, encuentros en los que la vacancia habría perdido peso. Finalmente, el 7 de diciembre, la oposición no consiguió el apoyo que buscaba y la moción solo alcanzó 46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones. Alianza para el Progreso y Acción Popular se consolidaron como las bancadas decisivas para cualquier acuerdo parlamentario, mientras que Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País continuarían con las iniciativas de interpelaciones y censuras, conscientes de que entre ellos solo cuentan con 43 votos.